El mundo en conflicto es algo que se ha hecho patente desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, y desde ese momento todos los habitantes del planeta hemos estado expectantes sobre un conflicto de escalas planetarias. El 2022 sorprendió en su inicio con el acto bélico de invasión a Rusia a Ucrania, y las potencias del mundo han empezado a tomar sus puestos, aumentando los rumores de guerra nuclear y de tercera guerra mundial. En contexto, tenemos lo siguiente. El 27 de febrero, el presidente Putin, que ya había amenazado con el arsenal nuclear de su país antes del inicio de la invasión, ordenó a las fuerzas de disuasión nuclear rusas estar en alerta máxima en medio de las tensiones con la OTAN sobre Ucrania. Estados Unidos, buscando una desescalada, decidió no aumentar su sistema de alerta nuclear al día siguiente. El presidente Joe Biden declaró que los estadounidenses no deberían preocuparse por una guerra nuclear. El 2 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que si tuviera lugar la Tercera Guerra Mundial, involucraría armas nucleares y sería destructivas, mientras que el 5 de marzo el presidente Putin describió la decisión de Occidente de imponer sanciones sin precedentes contra su régimen como similar a declarar la guerra. El 11 de marzo, Biden proclamó que mientras Estados Unidos, como parte de la OTAN, defendería cada centímetro del territorio de la OTAN con su pleno poder, la OTAN no libraría una guerra contra Rusia en Ucrania como tal. El conflicto directo entre la OTAN y Rusia es la Tercera Guerra Mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar. Por esto, no es descabellado preguntarse, ¿qué pasaría si estalla la Tercera Guerra Mundial? El momento en que comience una guerra nuclear, al que denominaremos el momento cero, ocurrirá cuando un país lance un cohete con cabezas nucleares hacia otro país. Claro está, seguido de un número plural de similares cohetes dirigidos a lo que el país atacante considere blancos estratégicos en el país atacado y en otros países. Transcurridos unos minutos después del despegue del primer cohete, el país atacado lanzará en respuesta y represalia sus propios cohetes en dirección al país atacante y a otros blancos que considere estratégicos en otros países. Una vez ocurrido lo anterior, tenemos el inicio de la Tercera Guerra Mundial sin posibilidades de dar marcha atrás. Para este vídeo, no importa cuál país lance el primer cohete, eso sencillamente no es importante. Lo primero que hay que observar es que todos los países que quedarán involucrados y afectados están en el hemisferio norte del planeta: Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Rusia, todos los países de Europa, Estados Unidos por su cercanía a Rusia y la actual zona de conflicto Rusia-Ucrania, China, Corea del Norte, además de otros países que por su cercanía con los lugares de impacto sufrirán consecuencias inmediatas, como el norte de México, India, Corea del Sur, Japón, los países del Medio Oriente, etc. Países que no tengan la intención de participar directamente en un conflicto como el que estamos mencionando, de todas maneras quedarán metidos en la Tercera Guerra Mundial. Al cabo de varias horas, a partir del momento cero, ocurrirán impactos nucleares a lo largo del hemisferio norte, pulverizando todo en un radio de kilómetros, a partir del cual del impacto, y aquí tenemos que hacer una explicación. Las consecuencias de un impacto dependen de la distancia al lugar del impacto. Las cabezas nucleares están programadas para estallar a una altura determinada sobre las ciudades con el fin de que causen la mayor destrucción posible. Hay una zona de pulverización total y a medida que se aleje la distancia de la zona de impacto, las pérdidas humanas inmediatas son ocasionadas por quemaduras producidas por la onda o la ola expansiva y por la destrucción de los edificios. Después sigue una zona donde las pérdidas humanas son producidas por quemaduras por radiación, y a partir de ahí, para los que sobrevivan, no vale la pena sobrevivir. Todo esto ocurrirá en el hemisferio norte del planeta, donde no quedará nada, salvo los gobernantes que estarán a salvo en sus refugios antiatómicos, pero cuando salgan sencillamente no encontrarán nada. Es difícil determinar las consecuencias en los países que estén en la cercanía del paralelo denominado Trópico de Cáncer, pero las consecuencias directas irán disminuyendo en la medida en que estén al sur en dirección al paralelo cero denominado el Ecuador.
Los países de Sudamérica, África subsahariana, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Polinesia no experimentarán consecuencias inmediatas de destrucción ni pérdidas de vidas humanas, pero experimentarán lo que se denomina invierno nuclear, que explicaremos a continuación. En el momento de las explosiones nucleares que ocurrirán en el hemisferio norte del planeta, cantidades de polvo y cenizas radioactivas subirán a la atmósfera impulsadas por el calor generado. Esto podemos verlo en los clásicos videos donde se genera el hongo atómico. Pues bien, dependiendo de las condiciones atmosféricas y las corrientes de viento, este polvo y cenizas comenzarán a caer en los países que inicialmente se salvaron de la destrucción y en diferentes medidas, esto es, en unos caerá, en otros un poco y en otros no. En caso de que en una localidad comiencen a caer cenizas radioactivas, se salvarán los seres humanos que no salgan de sus casas. En las ciudades, si hay suertes de que llueva, el agua arrastrará las cenizas por los sistemas de alcantarillado, pero desgraciadamente contaminarán los lugares donde desemboquen. Por otra parte, la radiación solar chocaría contra estos aerosoles y sería reflejada. Como consecuencia, la temperatura global disminuiría 1.8 grados centígrados. El consiguiente oscurecimiento y enfriamiento afectaría la producción mundial de maíz y trigo, que disminuiría un 13% globalmente. Esta disminución no afectaría a todo el mundo por igual, sino que la zona templada del hemisferio norte, que incluye a Europa, Estados Unidos y China, sería la más afectada. La producción agrícola disminuiría entre un 20% y un 50% en estos países. Se desencadenaría, por tanto, una hambruna con impactos a nivel global que duraría unos 15 años. Pasado este tiempo, volveríamos al escenario de cambio climático actual. En Estados Unidos, en las primeras horas a partir del momento cero, ocurrirán impactos en Manhattan, hogar de los principales bancos del mundo, y en las ciudades más importantes no quedará nada, y en ese momento el dólar tendrá el mismo valor que una hoja de papel en blanco. Pero adelantándonos a los entusiastas anti-norteamericanos, igual pasará con el rublo, la moneda de Rusia, igual cantidad de impactos pulverizarán Moscú y las ciudades que se consideren estratégicas. Igual pasará con el yuan, la moneda de China, con la moneda de Taiwán, con la moneda de Japón, con la moneda de las dos Coreas y así sucesivamente. Y aquí viene lo interesante, no habrá consecuencias financieras para los países del hemisferio sur del planeta que tengan moneda propia, banco central propio, que produzcan todo lo que consumen y consuman todo lo que producen. El único problema inmediato que van a tener es que no van a tener a nadie a quien exportar sus productos. Debemos señalar que seres humanos que se autoerigieron como los líderes de las principales potencias en el juego que tienen denominado geopolítica desde tiempos históricos han ocasionado los conflictos mundiales, pero que los mismos han ocurrido en el hemisferio norte. Ejemplos de ellos pueden ser la Primera Guerra Mundial. ¿Qué países estuvieron involucrados? ¿Dónde ocurrió la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué países estuvieron involucrados? ¿En qué lugares están ocurriendo actuales conflictos? ¿Quiénes están involucrados? En todos los casos, los involucrados son los mismos. Después de la Tercera Guerra Nuclear, un país se constituiría como potencia mundial. Brasil, el gigante dormido, y detrás estarán Argentina, Australia y Colombia como países emergiendo exitosamente. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.